preguntar, porque ya hemos entrado de lleno en Gana Energía. Fundasteis en el 2015, lleváis 10 años, Sí, un poco año ahora de hacemos celebración. el 10º aniversario. Sí. Entonces, quizá por reforzar esto de cómo son estos inicios de formar el equipo en un sector tan complicado como decías tú. Pues nosotros tiramos de archivo, por así decirlo. Éramos nosotros dos y pudimos contar con gente de nuestra anterior etapa. En la anterior compañía se vendió la cartera de clientes porque entendíamos que en el sector donde nos tocaba operar al futuro no había las mismas oportunidades que en este sector, pensábamos así, pero sí que pudimos rescatar a parte del equipo para que se uniese a esta nueva aventura. Y fue, bueno, pues al principio éramos Ricardo y yo, 0 clientes, 2 empleados, sin cobrar, por supuesto, como tiene que ser al principio. Exacto. Porque pagarte a ti mismo con tu dinero como que no es muy edificante. Y los primeros empleados de Gana Energía fueron gente que nos habían acompañado en la etapa anterior. Aún sigue de los primeros 3 empleados tiramos de talento senior porque 2 de ellos ya están jubilados. Ajá. Y la otra persona que nos ayudó en la etapa inicial sigue estando trabajando en Gana Energía, que es Isabel. Oye, pues eso también dice mucho Sí. de cómo llevas una compañía para que te quieran seguir. Porque... Sí, eso es una de las cosas que nos preocupó y nos centramos en hacerlo bien y que a veces no se hace bien, o yo he visto que no se hace bien, que es cerrar una etapa con responsabilidad, con criterio, cumpliendo con todo el mundo y dejándote con todo el mundo las puertas abiertas para poder. Pudimos usar proveedores que usábamos en la etapa anterior, pudimos dejarlo todo bien para poder hacer un nuevo inicio sin hipotecas y sin cosas que saldar. Muy bien. O sea, la definición de la palabra profesional quedó ahí resaltado porque, claro... Luego... El sentir cuándo es el momento de parar y de pivotar a otro lado no es fácil, pero yo creo que en esa etapa fue de lo que lo hicimos bien. Genial. Oye, vamos a hablar directamente de lo que es vuestro core principal en Gana Energía. ¿Qué es lo que hacéis? ¿En qué se basa la compañía? Yo creo que es muy, muy difícil que una compañía nueva en el sector energético irrumpa y se haga hueco, que empiece a sacar los hombros como estáis haciendo vosotros. Entonces, me gustaría saber más y sobre todo a los oyentes para que aprendan con nosotros y si se llevan clientes, si os lleváis clientes, mejor. ¿Qué os diferencia? ¿Por qué sois especiales? Y bueno, ¿cuál es vuestro punto único, por así decirlo? Vale. Gana Energía es una comercializadora de electricidad y gas. Comercializadora quiere decir que somos tenderos de luz y gas. Nosotros compramos luz y gas en mercados mayoristas y se lo revendemos al cliente final con margen, como hace cualquier tienda de cualquier otro sector. Por eso yo digo que somos tenderos, somos revendedores con margen de electricidad. Somos además una comercializadora pura. Pura quiere decir que el 99,9% de las operaciones están destinadas a optimizar este tipo de procedimiento, que es aprovisionarnos en el mercado mayorista de electricidad y gas y hacérselo llevar al cliente al mejor precio posible y con la máxima calidad posible. Nosotros estamos especializados en el segmento residencial. Yo siempre digo que nuestro cliente es Manoli, la del tercero B, ese es nuestro cliente tipo, a ese es al que centramos prácticamente todos los esfuerzos. En el mercado de la electricidad yo creo que hay como 4 segmentos, que estaría el residencial, el PYME, el industrial y el electrointensivo. Nosotros los tres segmentos más de empresa, más de alto consumo, no estamos centrados por el momento. No quiere decir que no lo vayamos a estar en el futuro. ¿Por qué no estamos centrados? Porque nosotros entendimos también de forma rápida, acertada o equivocadamente, yo creo que de forma acertada, que centrarte en los 4 segmentos con un tamaño muy pequeño era un error. Es abarcar mucho. Porque son propuestas de valor diferentes, estrategias diferentes, equipos diferentes, y cuando no tienes equipos ni tienes dinero, pues cuanto más simple, mejor. Y hoy que ya tenemos un cierto tamaño, aún seguimos siendo muy pequeños, en mi opinión, como para
dar el salto y abarcar otros segmentos. Cualquier otro te diría, no, mira, ya es momento de poder diversificar la propuesta de valor o poder internacionalizar la marca. Yo creo que aún es poco, porque aún es pronto, perdón, porque creo que seguimos siendo aún pequeños en nuestro nicho principal que hemos elegido ya hace bastantes años. De momento, focalizaros tanto, os ha ido muy bien. Luego te preguntaré cuáles son los planes de futuro que has hecho referencia, pero vamos a entender un poquito mejor más la empresa. Porque los oyentes y yo también entendamos, ¿compráis esta energía de renovables, no renovables? ¿Es un mix? ¿Hay alguna diferencia? ¿No? Explícanos un poco por ver un poco también estos precios bajos, de dónde podéis sacarlos. Nosotros compramos energía en los mercados organizados mayoristas de energía, que tienen como dos horizontes temporales. Por un lado, hay una subasta diaria en la que cada día se subasta la energía de mañana y ahí puedes comprar, y unos mercados a plazo o a futuro en los que puedes comprar energía como para periodos como mucho más largos. Y el aprovisionamiento que hacemos nosotros y casi todas las empresas del sector es utilizando esas dos palancas. En cuanto a si compramos energía de origen renovable o no renovable, ahí nosotros tuvimos una discusión conceptual, intelectual y ardua en el pasado. Nosotros empezamos comercializando exclusivamente toda la energía 100% renovable. Y ahora simplemente nos limitamos a comprar el mix disponible de cada día de energía renovable. Vale. ¿Por qué cambiamos? Porque aunque estamos bastante seguros de que la energía renovable va a ir creciendo en consumo y va a llegar a ser porcentajes de la energía total consumida en el medio y en el largo plazo cercanos al total, hubo un momento hace ya unos años en el que centrarte solo en la energía renovable suponía dejar de desatender la otra promesa que le hacíamos a los clientes, que es obtener el precio más bajo posible. Vale. Ir a solo una certificación de origen renovable encarecía el precio final. Y nosotros entendemos que Manoli, la del tercero B, quiere energía renovable, sí, pero después de el mejor precio posible. Sí. El mejor precio posible. Existe esta dicotomía. Existe esa dicotomía. Entonces nosotros lo solucionamos priorizando el mejor precio posible siempre, y si en el futuro es posible hacerlo compatible con que sea el 100% energía renovable, pues mejor. Sí. Pero nuestro cliente, pensamos, por cómo se comporta y lo que nos dice, que primero quiere el mejor precio posible. Sí, esto es una de las tesis que a nivel global se ve mucho, que es cuando queremos algo verde, sostenible, reciclado, en el momento en el que esté esa tecnología tenemos que pensar que a veces es más caro. Y claro, cuando ya tocamos el bolsillo de nuestro bolsillo, pues oye, lo mismo te interesa pagar menos y dejar a un lado esto de momento hasta que, bueno, la curva se estabilice un poco y esos precios pues sean menores y ya pues puedas decir, vale, sí, me preocupa también que sea renovable o no, y cuadra obtener este precio tan bajo con la energía renovable. Pero bueno, obtener el precio más bajo yo creo que es el objetivo de cualquier usuario y cualquier cliente, que al fin de cuentas es lo que vas a mirar. Hemos decidido ser radicales en eso. Estoy seguro que hay un nicho de gente que quiere pagar más con tal de que sea renovable. Sí. Pero no es un nicho mayoritario, no somos nosotros capaces de identificarlo con claridad. Sí. Lo que sí que sabemos que le gusta a todo el mundo es pagar el menor precio posible. Eso es. Y en eso es lo que nos centramos, y eso es lo que somos radicales. Sí, yo a veces digo que sí que conozco gente que quiere comprar coches caros, sí, o que comprar casas caras, pero no conozco a nadie que quiera pagar la luz cara. Claro, eso no. Entonces, yo siempre intento a todo el equipo que cualquier cosa que se nos ocurre, si pasa el filtro de, bueno, esto va a conseguir abaratar el precio final que le vamos a cobrar a los clientes sin perder la calidad de la atención al cliente, que es la otra pata del modelo Gana, sí, pues vamos a hacerlo. Si no, ojo, que el cliente a lo mejor lo quiere, pero si es a costa de pagar más, ya a lo mejor no está cómodo con nosotros. Claro.
Déjame enlazar luego esta competición con otras comercializadoras o con otras distribuidoras. Lo dejamos un poquito para el final porque va a estar relacionado con la parte de inversión que tenéis. Pero siguiendo un poco con vuestra foto principal, hemos dicho que hacéis 10 años en el 2025. ¿Cómo se encuentra ahora el equipo? ¿Cuántas personas tenéis a nivel de facturación? ¿Cómo estáis? ¿Cuáles son vuestros objetivos? Un poco, ¿cómo os encontráis ahora de foto comparado a hace 10 años? Bueno, hace 10 años empezamos con 0 clientes. El primer cliente fui yo. El primer cliente que no conocíamos. Hay que probar las cosas. El primer cliente que no conocíamos de nada fue el cliente número 13, con lo cual no somos supersticiosos con el 13. Vale. Y ahora Gana Energía tiene actualmente algo menos de 430.000 clientes activos a los que mensualmente les suministramos energía o gas. Nuestra cifra bruta de facturación, bruta quiero decir, con impuestos incluidos, no el importe neto de la cifra de negocio, que es un término más contable, yo creo que en 2025 superará los 300 millones de euros y el equipo actual es algo inferior a las 200 personas. Casi todo es en atención al cliente, aunque tenemos un equipo potente de IT y marketing, que son las dos otras patas fundamentales de la estructura de personal propio. Creemos que en primavera superaremos el 500.000 de clientes. No ha habido ninguna comercializadora creada después de la liberalización del mercado de media y baja tensión en 2008 que esté en esas cifras, salvo las grandes utilities. Y bueno, pues nos hará mucha ilusión el poder llegar. Yo creo que no hay nada que haga pensar que no lo vayamos a poder conseguir. Aunque para nosotros el 500.000 simplemente es un descansito que habrá que celebrar, pero nuestro verdadero objetivo en el que estamos haciendo mucho hincapié interna y externamente siempre es que queremos llegar al 1.000.000 de clientes. Sí. ¿Por qué 1.000.000? Porque yo creo que con 1.000.000 de clientes ya eres una comercializadora en España relevante y a nosotros nos hace mucha ilusión ser relevantes habiendo hecho las cosas diferentes. Y de hecho creemos que nuestra principal contribución al mercado no es tener 1.000.000 de clientes o tener 500.000 de clientes, sino de alguna manera forzar al resto, sobre todo a las grandes, a hacer modelos de negocio, modelos de acercamiento comercial parecidos al nuestro. Y ya lo estamos empezando a ver cómo hay otros competidores que de alguna manera nuestra estrategia la están adoptando porque funciona. Claro, porque funciona. Mira, justo se me ocurrían dos preguntas aquí y al final se mezclan. Una de ellas es, ¿qué os diferencia esto de que hablabais comparado a otras comercializadoras, que lo voy a abordar luego, pero vamos con ello ya? ¿Qué os diferencia para que podáis atraer a clientes? Y se me mezclaba con la otra pregunta de cuán difícil es atraer clientes en un sistema donde, no sé, todos recibimos llamadas de cámbiate y dices, bueno, ya otro día. Y quiero decir que es un sistema o un ecosistema donde es muy difícil mover los clientes, o al menos ahí me queda como un poco opaco de decir, este movimiento es rígido, no es flexible. Entonces, creo que las dos convergen, estas dos preguntas de qué os diferencia y cómo habéis hecho para atraer tantos clientes, porque ya tener 400.000 y llegar al 500.000 en primavera es una cifra ya muy considerable. Tenéis el 1.000.000. Entonces, cuéntame un poco más cómo convergen estas dos preguntas. Nosotros creo que la capacidad que hemos tenido de escalar es haber sido radicales en dos cosas. Una, en el poder ofrecer el mejor precio disponible siempre y no solo en el momento de la contratación. El modelo comercial actual que impera en las grandes utilities es un poco parecido al del sector asegurador, y es que yo empiezo con un buen precio, pero ese precio para la utility no es el que realmente te quieren cobrar y lo van a ir subiendo sin que te des cuenta, aprovechando, por así decirlo, tu pereza o tu poca disponibilidad a cambiarte. Entonces empiezas con un precio que es muy interesante y a los 2 años de repente descubres que ese precio ha crecido un 40%. Sí, estás llamando otra vez. Oye, ¿qué pasa? Nosotros hacemos la promesa, y creo que nuestros clientes cada vez lo están adaptando más, de que el precio con el que entras, sea el que sea, a lo mejor no es la mejor choy oferta del momento,
pero es un precio sostenible que vamos a mantener de forma permanente y consistente, con lo cual Gana Energía en cuanto a precio es una especie de refugio frente a la voluntad de subírtelo sistemáticamente. Porque los seguros, hagas lo que hagas, da igual si das parte o no das parte, cada año es más caro. Y es, bueno, ¿cómo es posible? Bueno, pues es el modelo. Que lo he hecho bien. Es el modelo comercial. Cuanto más fiel, más pago. Ese es el modelo de las eléctricas. Muy interesante, porque cuando estás con tu eléctrica, cualquiera que tenga los oyentes, siempre piensa, verás, el año que viene me van a subir. La fidelidad te la pagan cobrándote más caro. Sí, exacto. Entonces nosotros pensamos que eso a la mayoría de la gente no le va a gustar. Que tenemos a Gana Energía, a la mayoría de la gente no le va a gustar. ¿Cuál es la dificultad? Pues que no siempre podemos ser la oferta inicial más competitiva. Y hacer que alguien entre, que se cambie a Gana Energía cuando la oferta disponible a lo mejor es algo más cara que la de Iberdrola Captación, pues no es fácil. No es fácil. Tenemos que tener unas estrategias y unos equipos capaces de transmitir eso que inicialmente es un poco contraintuitivo, pero que luego acaba generando una confianza en nuestra cartera de clientes que nos acaban recomendando y acaba diciendo, bueno, tú contrata Gana, que irá todo bien y tranquilo, que no tienes que estar pendiente de luego cada año de que te van a subir el precio, de que subidas. Nosotros no creemos en los márgenes artificiales, nosotros tenemos que tener margen porque necesitamos operar con margen, pero los márgenes futuros no son para pagar campañas de captación costes iniciales. Ese es nuestro modelo. Y luego atención al cliente propia. El modelo normal es una atención al cliente que está subcontratada en terceras empresas, incluso a veces en terceros países, y eso hace que la empatía, la capacidad de conectar con el cliente, la capacidad de cuando un cliente te llama porque está nervioso, porque no sé, le han sufrido un corte de suministro o no entiende una factura o ha habido una lectura que no esperaba o ha habido una factura que no esperaba. Yo creo que el tener gente propia, que la tenemos aquí, con nuestras operaciones, controlando al 100% lo que vamos a decir, cómo lo vamos a decir y estando muy encima de ellos, creo que al final el cliente lo percibe, que si hay que llamar a una eléctrica, que no es lo más sexy del mundo, la gente no. El número de llamadas... No te voy a decir que sí, pero... El número de llamadas ideales a una eléctrica es cero, o sea, es cero, pero si tiene que pasar, yo creo que valora lo que tenemos detrás con personal propio, todo el mundo contratado de forma estable, le pagamos un poco por encima del convenio, intentamos que en eso no fallar. No fallar. Muy, muy importante. Muy importante. Son las dos palancas. Sí. Atención al cliente súper propia y poniéndole mucho foco en la calidad, de que cuando un cliente te llama, resolver con calidad. Calidad nosotros lo definimos muy claramente y es bien y a la primera. Si no, no es calidad. Si tú no te vas convencido y no es a la primera, no es calidad. Porque claro, decir calidad es como un término muy etéreo, muy acertada. Muy etéreo. ¿Por qué? Porque pensamos que la gente cuántas veces te quiere llamar. Ninguna. Sí. A ver, para llamarte para felicitarte, no va a ser. Va a ser por quejas. Entonces, si es rápido, fiable y directo. Exacto. Y luego, el menor precio posible. Esto es un servicio que necesita todo el mundo, pero que lo quiere pagar al menor coste posible. Entonces, todo gira en torno a eso. Todo lo que hacemos y todo lo que decidimos, y lo decidimos en torno a eso. Y si alguna vez decidimos algo que no está alineado con eso, es que lo hemos decidido mal, que también nos pasa, ¿eh? También nos pasa bastante. Sí, sí. Hemos tenido la oportunidad de darnos una vuelta por la oficina y damos fe de que tenéis un buen grupo de atención al cliente. Sí, es el mayoritario. Y yo creo que esto es un cambio muy, muy bueno. Todos hemos sufrido algún problema, todos queremos que sea rápido y, como decíamos, eficaz. Entonces, esto estoy seguro de que ha sido un éxito, como bien dices. Empezasteis aquí en Valencia, pero estáis a nivel nacional en España, ¿verdad? Sí. Siempre hemos operado desde Valencia y no tenemos ninguna intención de abandonar Valencia porque somos valencianos a todos los efectos, pero sí que es cierto que desde el primer momento captamos clientes desde toda España, porque al principio solo teníamos estrategia online propia,
la captación era 100% propia y 100% online. Ahora ya estamos más diversificados en cuanto a canales de adquisición de clientes, pero las operaciones del personal de Gana Energía son siempre desde Valencia. Y esto me lleva a la, no sé, a la cuestión o a la, vamos a decir, a la problemática de cuánto esfuerzo habéis puesto quizá en el marketing o en la exposición que teníais desde el principio, porque claro, me refería antes que creo que es muy difícil hacer que los clientes se cambien de compañía, ¿no? Entonces, creo que aquí no es el típico e-commerce que es quizá un poco más vertical en rapidez. Aquí, corrígeme si me equivoco, pero creo que es más difícil y hay que luchar un poco, sobre todo al principio. Luego suele ser más exponencial. Entonces, ¿cómo fueron estas estrategias? ¿Os centrasteis mucho en marketing? ¿Os centrasteis más al principio boca a boca, más local? Pero tú me has dicho que era a nivel nacional en España. Entonces, estoy un poco perdido. ¿Cuáles fueron vuestras estrategias principales de expansión? Bueno, al principio fue marketing digital y al principio nos centrábamos sobre todo en decirle al cliente, mira, pásanos una factura tuya o vamos a hablar sobre tu factura y verás cómo el precio que pagas es sustancialmente superior al precio que yo te puedo proponer y además yo te lo puedo proponer estructuralmente a largo plazo. Vale. ¿Por qué? Porque la oferta que tú ves publicada en la página web de esta compañía luego no se corresponde con tu factura. Yeah. Esa es la principal propuesta de valor para intentar hacerle ver al cliente. Buscar los hechos. Buscar los hechos. Y es que las grandes utilities tienen tantas tarifas como clientes. Y además su estrategia es pues eso, intentar detectar cuál es el precio máximo al cual tú te vas a dejar cobrar. Entonces, el transmitir eso con un marketing a gran escala ha sido y es siempre el reto. Claro. Ha sido y es siempre el reto. Al principio era muy difícil. También es cierto, o sea, mi pregunta, sí, que tiene que ser un reto. Es un reto mayúsculo. Reinvertirlo todo, estar constantemente dándole vueltas. Sí que es cierto que el mercado era un poco más virgen en 2015 que en 2025. Ahora mismo el cliente ya es más consciente de que hay otras opciones. Eso te facilita, por un lado, la vida a la hora de captar, pero también el churn o la tasa de abandono de nuestra cartera pues también es más alta porque no somos los únicos que estamos. Pero básicamente, para centrar un poco la pregunta que tú me has hecho, es intentar transmitirle al cliente, oye, mira, seguro que con opciones como la nuestra y a largo plazo el precio y la calidad del servicio que vas a recibir es mejor que lo que tenías. Pruébanos, no tenemos compromiso de permanencia, no vamos a penalizarte porque estés 2 meses o 5 meses. Ese tipo de... que esto parece obvio, pero esto en el 2015 no era tan obvio, el poder dar la facilidad al cliente de que se diera de baja cuando quisiera, no tendría una penalización, porque el estándar del sector era y sigue siendo en las grandes utilities de que cuando aceptas una oferta la aceptas por un año, aunque luego a los 2 meses no te guste. Sí. Aquí no, nosotros teníamos que poner ese tipo de facilidades, las seguimos poniendo porque estamos tan convencidos de que vamos a hacer cumplir la promesa de buen servicio y buen precio que si quieres estar 2 meses, estás 2 meses, y si quieres estar 2 años, pues 2 años. Por eso me imaginaba que la lucha de clientes es brutal. Como decías tu mayúscula y muy ardua. Hay 7 millones de cambios de suministro al año. Yo creo que ahí dice también del equipo que tenéis, porque eso también es un poco de intentar demostrar la valía y las opciones que tenéis. Sí. Yo creo que tenemos un problema de reconocimiento de marca, es decir, no nos conocen aún todo el mundo. De hecho, no nos conocen aún la mayoría de la gente, y ese es uno de los grandes retos, el que nos conozcan. Por eso ahora con el equipo de Eva, que la tengo aquí detrás, estamos trabajando en que simplemente nos conozcan, que nos tengan en cuenta cuando vayan a tomar la decisión de cambiar de compañía. Y luego ser radicales y fieles a la propuesta de valor, que es buen servicio y buen precio, de forma sistemática y machacona. De acuerdo. Oye, has dicho que en el 2015 el mercado estaba más virgen. Sí. Y aquí un poco por hacer como un análisis de emprendimiento y volviendo un poco a esos orígenes, ¿cómo lo detectáis en esos momentos para decidir abrir la compañía? O sea,
os dais cuenta de que hay ese gap, ¿no? De que hay esa Claro. oportunidad. Esto es como unir los puntos hacia atrás que hablaba Sí, Steve Jobs. que queda siempre muy bien la Sí, historia, eso de que la historia en retrospectiva. está, pero en realidad es así, porque nosotros estábamos en el sector telco Sí, y el sector telco yo siempre digo que es como una historia, como una película con 10 años de adelanto a lo que es el sector energía es la misma película o parecida película, no es igual, pero rima la historia al sector telco, pero el sector telco más avanzado. Entonces nos dimos cuenta de que bueno, en el sector telco primero estaba solo Telefónica, luego llegaron los grandes grupos de Vodafone, Orange, no sé qué, y luego empezaron a aparecer los OMV. sí. Y en el sector energía, pues un poco parecido. Los OMV de la energía eran las nuevas comercializadoras y había casos de éxito como La Luz, como Lucera, que estaban teniendo su recorrido, y nosotros dijimos, bueno, pues esto es como un OMV, pero, Sí. pero en energía. Entonces, bueno, no sabemos si nos va a funcionar o no, porque sabemos que el mercado existe y que la necesidad existe, pero no sabemos si nuestra capacidad de ejecución punto, ¿no? Sí. va a ser correcta, ¿no? Y pensamos que sí va a cumplir en parte la película de las telco en el sector de energía. Y está pasando. Ahora estamos viendo en energía segundas marcas dentro de los grandes grupos. Tal. El poco pionero fue Repsol con Gana Energía, lo mismo que hemos visto en años atrás, pues segundas marcas en el sector telco. Y ahora estamos en plena super batalla cruenta, bestial, por ganarnos la aceptación del cliente. Y yo supongo que en unos años pues habrá un periodo ya de consolidación y de relajación dentro del sector que, bueno, que supongo que llegará, pero no sabemos cuándo. Yo creo que en posicionamiento de marca estáis haciendo buen trabajo. Yo no os conocí hasta hace relativamente poco. Claro. Y fue a partir de amigos cuando os conocí y ya os localicé.